El sexto año fue radical para mí porque ahí pude descubrir de que podía cantar y luego descubrir que podía también componer canciones. Que cantaban Ódiame por piedad, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida. Fui seleccionado por parte de IFESA, la discográfica que sacó ese material, para ser representante del grupo y del Ecuador en el festival Festibuga que había en Colombia. Para que los medios colombianos acepten de buena manera el material de artistas ecuatorianos, tuvimos que inventarnos una mentira. Se les ocurrió a esta gente de FM Discos de inventarse de que el grupo era italiano. Como quien decía, yo no comencé la bronca, sino que él era el que no estaba de acuerdo en que yo acceda a un pequeño porcentaje más de lo que habíamos concordado. Mauri Garnica, el podcast. El podcast llega gracias al auspicio de CB Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia, solvencia. La preferencia, pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CB Cooperativa. 31 años abrazando tus sueños. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy me encuentro con Pablo Novoa. Él es uno de los fundadores, es el fundador del grupo La Pandilla. Bienvenido, Pablito, un gusto tenerle. Mauri, muchísimas gracias, un enorme gusto el estar en tu podcast, muy visitado, muy requerido, así que muy contento de estar con ustedes. El honor es mío, ya que tiene una trayectoria increíble y pues ha movido varios corazones durante muchos años de La Pandilla. Yo quiero empezar preguntando, ¿Pablo Novoa es hijo de artistas? Bueno, por parte de mi papi sí hay como historia artística. Sí, por ejemplo, la mayoría de mis tíos, bueno, incluido mi papi también tocaba la guitarra, el rondín, que bueno, la armónica. Y dentro de la familia Novoa, Irigoyen, que es la familia de mi padre, muchos son instrumentistas y todo, pero a nivel solamente aficionado, salvo el caso de mi tía Lidiecita, que ella sí trabajaba mucho con la música, era una gran directora de coros, tenía no sé cuántas canciones, no sé cuántos himnos, no sé cuántos villancicos de canciones para niños. Eso es lo más cercano, digamos. Pero tenía contacto con la tía. Un poco, no mucho, la verdad. ¿Y dónde nace la habilidad de Pablo Novoa? Bueno, la inquietud nace en el año 78, más o menos, cuando yo estaba en sexto año del colegio Montúfar. Yo era basquetbolista y voleibolista seleccionado del colegio. No tenía yo esa iniciativa de la música, pero el sexto año no sé por qué, debe ser porque así estaba predestinado. ¿Sexto año de la escuela? Del colegio. Colegio Montúfar, aquí en Quito. Se me ocurre intentar ser el vocalista del grupo de ahí del colegio, pero el de baladas, que era lo que yo quería, y lo que estaba de moda. Ya tenía, sí, canciones de ese tiempo, pues Camilo Sesto, Leodán, Leonardo Fabio y todo eso, pues, ¿no? Pero ya tenían vocalista, así que por ahí alguien me dice, hay un trío de rock que necesita cantante. Digo, pero el rock a mí no me gusta mucho, no lo había incursionado. De todas maneras me fui a hacer la prueba y ahí me escogieron, fui el cantante de esa agrupación y comencé ahí a amar el rock, definitivamente. Pero antes de eso, ¿nunca se dio cuenta que tenía voz? No, salvo que en la escuela y el colegio, cuando hacían las selecciones para los coros de la escuela y colegio, sí me seleccionaban. Para el numerito del Día de la Madre, sí, alguien quiere cantar una cancioncita por ahí. Sí, el profesor pasaba escuchando a todos los muchachos y muchachas que cantaban en fila, pues, ¿no? En fila, y iba escuchando, entonces decía,
tú para allá, tú para acá. Entonces sí me seleccionaban, pero nada era como serio. decir, bueno, chévere, sí, ya voy a estar ahí en el coro. No era Pero porque... tampoco despertaba pasiones. Exactamente, no. Yo en ese tiempo estaba muy adentrado en el deporte. Sí. Entonces, el sexto año fue radical para mí porque ahí pude descubrir de que podía cantar y luego descubrir que podía también componer canciones. ¿Cómo era Pablo Novoa, por ejemplo, en el colegio? ¿Tenía su ser extrovertido o era así un niño tranquilo, fresco? Súper zanahoria, súper, ¿qué sería? Ensimismado. No tenía novia. Súper tímido. Claro. Sí, yo mi primera novia tuve, a los, ¿qué sería? Cuando ya estaba en la pandilla. Así una novia realmente, pues no, porque a veces son así ilusiones de niño, amores platónicos más bien, ¿no? Pero ya así una de carne y hueso real que podías tomarla y todo. Que te podía tocar. Sí, eso en el colegio, perdón, en la pandilla cuando ya tenía yo 21 años. O sea que en la época escolar y en la época del colegio prácticamente Pablo Novoa pasaba desapercibido, tranquilo, no llamaba la atención de nadie. Sí. Por lo que me conocían era por lo que era jugador de básquet y de vóley. ¿Qué quería papá que sea? Bueno, mi papi realmente no pude conocer mucho de lo que él quería porque falleció cuando tenía yo 9 años. Ah, qué pena. ¿No? En el 71. Mi mami quería que siga arquitectura. Yo estaba estudiando arquitectura hasta el 3er año y ya me tocó decidir. Lamentablemente en ese tiempo para ser alumno de arquitectura tenías que tener una mesa más grande que esta, pues no el doble de esto, y trabajar ahí para presentar tus proyectos. Actualmente ya tienes una laptop, haces ahí tranquilamente y te vas llevando a donde sea. Entonces claro. Yo no podía en las giras llevarme la mesa ni nada de eso. Entonces me tocó en un momento decidir. Y bueno, creo que fue una buena decisión, es donde mejor me he sentido, más que en la arquitectura. Y bueno, estoy muy, muy contento de haber tomado una buena decisión. Mamá quería que sea arquitecto y usted también como que por darle gusto a mamá. No, sí, porque también lo que pasa es que ya había elegido yo la carrera de arquitectura y ya estaba en el primer año y ahí fue que surge la pandilla. O sea, el conformar la pandilla cuando yo estaba en primer año. Eso duró 2 años más, hasta tercero, y ya me tocó decidir. Ahora sí volvemos al grupo de rock. Le dicen, hay un grupo por ahí que necesitan un vocalista, una banda de rock. ¿Cómo les iba con la banda de rock? Bueno, ¿ahí estaban ya algunos integrantes de la pandilla? No, nada. No tiene nada que ver el grupo del Colegio Montúfar con la agrupación La Pandilla. Eran unos 3 melenudos ahí, totalmente en discordia visual conmigo, que ha sido así siempre muy, ¿cómo sería la palabra? Muy normal, así, digamos. Nada extrovertido. Me dicen el pelo, ¿cómo es? Chulla peinado. Desde chiquito, ¿no? El mismo peinado, nada de estrafalarices ni nada de eso, ¿no? Descomplicado. Sí, bueno. Entonces pude conocer el rock. Ahí conocí la primera canción que me encantó, para mí es como un himno, se llama Born to be Wild de Steppenwolf. Y ahí además pude comprobar de que podía yo desgarrar la voz, porque el estilo conocido en la pandilla es un estilo desgarrado, ¿no? Claro. Y no es mi voz original, sino que es una impostación vocal, como un instrumento es la voz. Uno puede utilizarla de tal o cual manera. Yo puedo cantar la misma canción tanto tiempo por decirte, y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Pero al hacer el desgarrado, y es que vivo confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Ese desgarre vocal lo aprendí cantando rock. Cantando Born to be Wild, cantando Cocaine de ¿cantaba en inglés? Sí, pero era la primera estrofa nomás que me aprendía. Y lo demás era ahí un guararé, ¿no? Así. Sí, claro. Así tocaba. Y ahí es cuando descubre que puede desgarrar la voz y más bien técnicas vocales. Sí, bueno, todo fue empírico hasta... ¿Pero había alguien que les asesore?
Y decía, vamos a eso, o era solo no. Escuchando. No, en ese tiempo no. Luego con Dimitri, integrante de la pandilla. Pero ustedes en el grupo de rock se formaban solo escuchando. Sí. O sea, ponían el disco y decían, a ver, imitemos esto, sí. Hagamos esto. Y generalmente cuando uno hace covers trata de hacer lo más parecido a la versión original. Claro. Entonces, Eric Clapton canta ronco, entonces había que hacerle ronco. Doobie Brothers, por ejemplo, ahí sí no ronco, sino más bien liso, con la canción Listen to the Music. ¿Qué más había? Rolling Stones con Satisfaction. Otro tema, Jumping Jack Flash. Entonces así conocí el rock y me encantó. De ahí siempre trato de que mi música tenga un poco así de rock, ¿no? De rockcito. ¿Y cómo les fue con el grupo de rock? Bueno, solamente duró el tiempo que estaba en el 6º año, pero de ahí a quien debo agradecer sobremanera el que me haya inmiscuido en la música es al baterista de ese grupo, ¿no? Del grupo que no tenía nombre. En cierto momento ya se acabó el año lectivo y me dice, oye Pablo, sabes que tengo un grupo que toca en fiestas y tienen repertorio tropical, la mayoría de tropical, así como cualquiera de los grupos estos que amenizan fiestas, ¿no? Pero también tienen un set de rock. Entonces quieren ver si te hacen la prueba, porque yo les he dado buenas referencias. Entonces digo, chévere, se llama Jorgito Villafuerte. Si me está viendo, pues gracias a Jorge. Y bueno, él me llevó ahí al grupo. El grupo se llamaba Imagen 5. Ya. Yeah. Y bueno, sí cantaban por ahí algunos de ellos, pero querían algo, uno solista, digamos, ¿no? Porque eran instrumentistas y ellos sí cantaban. Así que ahí comencé también a cantar, por ejemplo, algo de Pink Floyd, como es Otro ladrillo en la pared, algo de Queen y alguna más, pues, ¿no? Entonces, fue poco la incursión en esa bandita, porque no había muchos shows y todo, y a veces la gente decía, no, el rock no, solamente queremos tropical o cosas así. Pero sí, al menos unas 4 veces pude incursionar así en esas fiestas donde básicamente la gente bailaba música tropical, pero también a los jóvenes que les gustaba el rock, pues había esta inquietud de poner un set. El rock en esa época era también como ahora el reggaetón, ¿no? O sea, era como que incluso hasta discriminado, ¿no? O sea, estaba de moda el rock, pero en algunos lugares no era aceptado. Sí. Es como ahora el reggaetón, o sea, está de moda, suena en algunas estaciones de radio, pero no es aceptado en ciertos lugares, de que no, es que eso no es música y bla, bla. O sea, algo parecido pasaba con el rock. Bueno, sí, aunque con diferentes circunstancias, porque si bien es cierto, el prototipo del rockero era así melenudo, como digo, pues vestido de negro, tatuajes. De cuero. Sí, tatuajes, sí, en ese tiempo ya había, sí. El clásico hippie, ¿no? Claro. Y bueno, lo diferente, sí, muy diferente, es que el rock sí tenía cierto mensaje social, romántico, cultural, si se quiere también. Pero vuelta el reggaetón, ¿cuál mensaje? O sea, solamente decir cosas grotescas. La mayoría de canciones están hablando siempre de esa situación con la chica, pero faltando al respeto y cosas que... Claro, bueno, eran otros tiempos también, ¿no? Incluso el rock lo satanizaban. Estaba bastante asociado con esto del diablo y cosas satánicas y cosas así. Sí. Aunque muchos grupos utilizaban eso más como una situación de marketing, sí, más que porque así eran, ¿no? Yo he averiguado después de algunos de estos que yo no trataba de no oírlos mejor. Por decirte, Black Sabbath, ¿quiénes más? Algunos Led Zeppelin. Me gustaban algo así como los Deep Purple o Scorpions mismo, que eran más flat en sus mensajes, ¿no? Más románticos, o con nada de que siempre están hablando de que cómo es el enemigo y que de la oscuridad y cosas así. Yo me desapego de esa música, con esos mensajes, ¿no? Usted seguía un poco más a la línea popular. Lo popular era lo romántico, lo suave, que incluso estuvo muy de moda también, incluso el rock latino, por ejemplo, rock en español. Sí, bueno, ya en el año 83, bueno, sí, cuando
la pandilla incursionó, ya estaba en el rock latino. Empezando a nacer. Sí. En ese tiempo era Charly García. Claro. Estaba Miguel Ríos, que es argentino también, pero radicado en España, que hizo parte de la movida española. Los Ilegales, que a mí me encantan también, aunque por ahí se les va también. Se les va uno que otro tema, ¿no? Sí, son fuertes. Pero sí, me gustaba. Me gustan todavía los Ilegales. Entonces forma su grupo de rock. En muchos bailes decían, no, toca rock, siga con la onda tropical. Ajá. Salieron un par de eventos por ahí. Ajá. Todo muy bien. ¿Y qué pasa después? Ya teníamos inquietudes en el barrio de La Recoleta, donde vivía mi juventud. Muchos muchachos de ahí, vecinos, teníamos la costumbre de reunirnos en cualquiera de las casas de nosotros, pues, ¿no? Los vecinos. Sí, había unas casas colectivas del seguro, en donde generalmente nos reuníamos entre muchísimos, unos 15, 12, así depende, ¿no? Y a cantar las canciones que estaban de moda, las de recuerdo, pero también ya comenzábamos a ejecutar canciones propias. En ese entonces ya teníamos algunas cancioncitas y teníamos el afán de que alguna casa discográfica nos grabe, ¿no? Yeah. Y sí tuvimos la bendición de no esperar mucho y ser tomados en cuenta para grabar nuestro primer trabajo discográfico. Ahí nace La Pandilla. Exactamente, sí. ¿Cómo fue esa conversación de amigos para formar La Pandilla? Bueno, así como te digo, reuniones de un viernes en la noche, por ejemplo. Con unos traguitos. No mucho. No, eran muchachos sanos, así, más que nada. Molestando. Nos gustaba la guitarra, ¿no? Sí. Entonces, teníamos la posibilidad de que nos grabe alguien, un señor conocido, bueno, era instrumentista, autor y bueno, músico en general. Don Enrique Mendoza. Que ¿lo conocieron a él? Sí, lo conocíamos porque uno de los integrantes del grupo que estábamos queriendo conformar tenía unos hermanitos que habían participado en un evento radial bajo la dirección de este señor, Enrique Mendoza. Entonces, él fue el que nos supo acoger. Dijo, a ver, tienen canciones propias, mándenme un cassette. Yo voy a proponer a la casa discográfica, que era Corporación Musical. Y tuvimos la fortuna de que nos dijeron que sí iban a grabar. Van a grabar. Ajá. Pero eran buenos para que les aprueben así, ¿no? Bueno, las canciones en ese entonces, o sea, estábamos, como quien dice, en pañales, ¿no? Avanzando de a poco. Pero tenían talento. Bueno, sí, dando gracias a Dios, pues así. Porque no cualquiera graba, ¿no? Sí, bueno, sí. Debía haber. Entonces, así fue que nuestro primer trabajo discográfico salió, pero un poquito tergiversado, si se quiere, porque la producción ejecutiva, más que la musical, quería que no usemos el ronco, sino que lo hagamos lo más liso posible, para de cierta manera asimilarnos a grupos como los Menudo, como los Chicos, que en ese entonces ya estaban cogiendo mucha fama, ¿no? Nosotros nunca tuvimos esa intención de hacer una respuesta ecuatoriana a esos grupos. ¿Qué querían hacer ustedes? ¿Qué era? Balada romántica, y como nos gustaba y a la gente les gustaba ese... Con toques de rock. Sí, pero básicamente el desgarrar la voz, que sonaba mucho a italiano, ¿no? Entonces cantábamos canciones de Umberto Tozzi, de Richard Cochante, de Toto Cutugno, de Drupi. Casi la mayoría de ellos tienen esa voz un poco desgarrada. Entonces, estaba como de moda en la época esta, ¿no? Bueno, en América no mucho. En Italia sí, obviamente, hace muchísimo tiempo habían intérpretes de música romántica italiana que ya utilizaban el desgarrar la voz, pero en América te puedo decir un poco sabú, y por ejemplo Luis Ángel, un querido amigo, Luisito Ángel, argentino, él también con su tema Lluvia. Entonces, pero era de los pocos que desgarraban la voz para hacer Pablo creía mucho en este desgarre de la voz, se sentía más cómodo utilizando impostando la voz. Bueno, lo que pasa es de que la gente que nos escuchaba decía, oye, qué chévere, qué bueno, qué alhaja, háganlo así. Uno de ellos fue Darwin, compañero que hace pocas semanas
nos dijo adiós. Él escuchó tanto tiempo, por ejemplo, la primera canción en que ya utilizábamos ese estilo, y nos dijo, súper bien, háganlo, síganlo haciendo, porque a los medios y al público les gusta que sea así, algo que no parezca ecuatoriano, decía él. Y fue así, pues, ¿no? Nuestro primer trabajo discográfico no tuvo la acogida favorable porque, como te digo, se distorsionó el estilo, cantamos liso, nos grabaron desafinados y, bueno, una serie de inconvenientes, a pesar de que agradecemos muchísimo, pues, a Corporación Musical, que nos dio la mano para iniciar nuestra carrera musical. La versatilidad de Pablo Novoa en cambios de voz, como imitaciones, impostaciones, como hay muchas, David Reynoso, por ejemplo, que tiene esa facilidad de cambiar de voz. Sí. Pablo Novoa se puede decir que tiene como esa habilidad como David Reynoso, obviamente en el ámbito musical, ¿no? Tampoco. Bueno, sí me confunden también. Antes me confundían. No, o sea, cada uno es experto en lo suyo, claro, ¿no? Claro. Y muy valorado su trabajo. Pero esto de la voz, ahora sí me quisiera meter un poco más en este tema, porque no cualquiera tiene esa facilidad, y es más, le afecta en largas horas de trabajo, por ejemplo. Bueno, sí, sabes que poniéndome a pensar, sí, a veces imitando a algún otro artista, ¿no? Sí, he tenido esa particularidad de poder imitar ciertas... ¿A quiénes, por ejemplo, cuántas artistas puede imitar Pablo Novoa? No menciono número ni nada, pero sí, por decirte algo, cuando canta Rafael ahí, ¡qué ganas de no verte nunca más! Bueno, no tanto. Sí, pero bueno, o sea, es el parecido, ¿no? Sí, tal vez elegí mal, pero sí hay algunos otros, ¿no? Algunos otritos que uno trata de imitar y salen. Por ejemplo, alguna gente me decía, ¿por qué no cantas canciones de Diango? Que tiene ese estilo vocal. Y como en ese tiempo nosotros estábamos tratando de incursionar en la carrera musical con fuerza, yo cuando me preguntaron eso le dije, bueno, cuando Diango cante alguna canción mía también, para poder dedicarme a cantar a imitar las canciones de Diango. Luego aparecieron los programas estos de Yo Me Llamo y todo eso, pues entonces ya incentivaron a que un personaje sea tomado en cuenta, pero con todas las de ley, para que se pueda aparecer, ¿no? Pero tenía esta habilidad de cantar como su artista favorito en aquella época. Por ejemplo, Leonardo Fabio también, que tiene una particularidad. Sí, claro. Sí, hay ese, por ejemplo, ¿cuál es? Una de las famosas de él. Se me van por ahora. Pero sí, también imitando a él, imitando, por ejemplo, algo que recuerdo de los... estos hermanos argentinos, los... caramba, se me va el nombre ahorita. Que cantaban Ódiame por piedad, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida. Y así. Sí, o sea, hay un poco de... claro, esa habilidad escondida de Pablo Novoa, ¿no? Y empezar pues como que a entender un poquito del por qué le cogió ese estilo. Bueno, yo creo que los artistas en sí, los que han pegado y los que ha ido bien, es porque muestran algo diferente al resto, su particularidad única, ¿no? Y eso es lo que adoptó Pablo Novoa, y por eso era el éxito del rasgadito, que era como que algo que identificaba a la pandilla. Claro. Considero que en base a tu criterio podríamos haber elegido el grupo mismo, ¿no? Elegido otra corriente, por ejemplo, cantar como Camilo VI o Leonardo Fabio, y claro. Que estaban sonando, en su momento. Y hubiéramos seguido, ¿no? Pero la situación es de que a la mayoría de gente que escuchaba, porque los demás integrantes de la pandilla también hacían ronco, Dimitri, por ejemplo, con mucha facilidad, Marco también, Marcelo un poco menos, y Miguelito, que era el menor, él sí no tenía la voz, no podía impostar la voz así. Entonces él sí tenía una voz clarísima, muy bonita, y que fue el primer integrante en salir del grupo. Entonces, 3 al menos de los integrantes hacíamos ese ronco. Y imagínate, 3 roncos haciendo una canción, una balada, pues sí sonaba algo así como diferente, ¿no? Que llamaba la atención. Claro. Sí. Fue, creo que, algo importante para que el público pueda
tomarlos en cuenta. ¿Nunca le afectó la garganta el por impostar por largas, qué sé yo, a veces tiene 2, 3 shows en la noche y cantar con ese estilo de voz impostado que no es propio, ¿le ha afectado? Claro, no, dando gracias a Dios, bueno, ya pasan 42 años que estoy cantando con ese estilo y bueno, hay giras en las que hasta 4 shows al día hay. Claro. Cuando estamos en Estados Unidos se programan así en un mismo día 3 o 4 shows y bueno, dando gracias a Dios sí puedo mantener las cualidades, digamos, de vocales en esas condiciones. Y de lo que sí me cuido mucho es de no tener afecciones gripales y sobre todo que afecten a la garganta, ¿no? Claro. Entonces yo cuando veo por ahí alguien que está tosiendo, alguien que está con gripe y todo, pues trato de alejarme y todo porque al menos en unas 2 ocasiones he estado así súper disminuido, que no he podido cantar, llegar a las notas que son. Felizmente una de ellas o 2 de ellas fueron con La Pandilla. Y entonces mis compañeros pues suplían la actividad mía vocal y manifestando al público pues no, que estoy en esa situación y todo. Y en una sola ocasión como solista. Así que dando gracias a Dios, todo lo demás ha sido favorable. Como digo, cuidando de que no haya esa situación de contagio gripal o de cualquier afección a la garganta. Claro, hay que cuidarse. Y sobre todo, bueno, ya en cuestiones artísticas, esa es la herramienta de trabajo, hay que cuidar siempre. Es como de nosotros en los medios de comunicación, es nuestra herramienta. No es lo mismo llevar una entrevista como estamos ahora, sanos, bien, que llevar una entrevista donde estamos ya gripados, con la garganta mal. Así es. Claro, y afecta, ¿no? Claro. Graba el primer disco, no sale como ustedes querían, no tenía el tinte de La Pandilla. Hasta que van al siguiente volumen o al siguiente disco. Sí, ahí habíamos conocido a Jorge Peñerrera, que fue nuestro primer manager, y él trabajaba en Teleamazonas, era productor de Teleamazonas. Entonces él dijo, a mí sí me gusta el estilo ronco y quiero que hagan así. Entonces dijo, les voy a poner con Julio Cármenes, un músico uruguayo muy bueno, que estaba viviendo en Ecuador desde hace algún tiempo. Toma la rienda musical, es nuestro arreglista, y así surge el segundo LP que se llamaba En Libertad. El primer LP se llamaba Tierra Mojada y este se llamó En Libertad porque había una canción mía que tenía ese nombre, que era una rock, justo una rock. Pero de ahí estuvo incluida la canción Tanto Tiempo, que fue el primer éxito del grupo. Internacionalizado. Ecuatoriano a nivel de Ecuador y luego sí, en Colombia mismo. Por ejemplo, fue el primer lugar durante varias semanas, justo en el mes del artista colombiano. Decían La Pandilla de Ecuador en el primer lugar del ranking colombiano, a pesar de celebrarse en Colombia el mes del artista colombiano en el año 86. Fue algo impresionante. Qué impresionante, ¿no? Sí. Esta canción pues fue la última que grabamos en el cassette que presentamos a Julio Cármenes para que él pueda seleccionar. Pues eran 27 canciones que teníamos. Todos los integrantes... ¿Todas composiciones suyas? No. Unos más, unos menos, eran canciones de los integrantes. Los que más componían, Marco, quien le habla, y también tenía Marcelo, Dimitri también, Miguelito, sí, no presentó ningún tema. Eran 27. Y este tema yo lo había compuesto a mi hermano en primera instancia, a Oscar René, cuando él era estudiante para ser oficial de Marina. Claro. Y en su primera salida que le dieron libre, le visitamos y mientras él descansaba después de un almuerzo, yo estaba aprendiendo a tocar guitarra en ese entonces y se me ocurrió hacer algo para homenajearle a él, pues no, por su esfuerzo y todo, ¿no? Así que ahí me salió la melodía completa y algunas partecitas de la letra. Tanto tiempo sin volver a vernos, tantos sueños, tantos desaciertos, pero mi cariño por ti es sincero. Y algo más, marinero. Y de ahí se quedó la canción así. Pero al cantarla, los compañeros y el manager dicen, está bonita esa canción, está muy, muy pegajosa. ¿Por qué no le pones letra y hablas de una relación? Sí. Claro. Porque un poco inapropiado pues de poner una canción dedicada al hermano que está estudiando para ser guardia marina y después oficial. Entonces
Mientras mis compañeros grababan sus canciones, ya para finalizar el cassette, yo me puse a hacer la letra. Y fue una de las letras más rápidas, porque hay canciones que me he demorado mucho tiempo en hacer de a poco, rellenando y todo. Esta canción, aproximadamente unos 20 minutos, me salió la letra completa. Era la última y sin embargo fue el primer éxito. Claro. El primer éxito del grupo. Pero es increíble un récord, en 20 minutos una canción y que tuvo tanto éxito. Sí, bueno, de las poquísimas. Tanto tiempo es, creo que el himno de la pandilla, ¿no? Bueno, porque fue el primer éxito, sí. Pero sí hay otras canciones también. O sea, obviamente no, pero por ejemplo a la mayoría de personas le dicen la pandilla, tanto tiempo. Sí, o sea, sí. Ese tema es como que el himno, lo que le identifica a la pandilla. Obviamente hay un montón de éxitos, ¿no? Y un concierto a veces falta tiempo para escuchar todas las canciones, pero siempre hay una canción que identifica a la agrupación. Por ejemplo, no puede irse usted a un evento, no puede irse del evento si no canta esa canción. Exactamente. Así es de arraigada esa canción con la pandilla. Y lo impresionante es que lo escribe en 20 minutos. Y al hermano, y la mayoría piensa pues que fue para para una noviecita. Fue ficticio, pues, ¿no? Sí, me puse en la idea de que mi novia se había alejado y que él sigue añorando pues tener algo y sueña con volver a tener un romance, pero solo es un espejismo, algo así. Sí. Y graban el siguiente disco. ¿Cómo les fue? ¿Empiezan ustedes a ver ya cambios en ustedes? En el disco En Libertad te refieres, claro, ¿no? Libertad. Sí, bueno, claro, ya como en realidad era un material que sonaba bastante bien y ya comenzó a pegar tanto tiempo, entonces ya comenzaron a llamarnos para presentaciones en televisión, entrevistas en las radios, shows en muchísimas ciudades del Ecuador. También en Colombia comenzó a sonar el disco, pero hay una particularidad en Colombia que me gustaría mencionarla. Cuando fui seleccionado por parte de IFESA, la discográfica que sacó ese material, para ser representante del grupo y del Ecuador en el festival Festibuga que había en Colombia, que era el segundo festival más importante después de Viña del Mar, de donde han salido artistas como Ricardo Montaner, como el Puma y muchísimos más, ¿no? Entonces fui en nombre del grupo y del Ecuador a participar, y cuando yo llegué ya estaba sonando el disco Tanto Tiempo. Ya habían sacado un sencillo, la casa discográfica FM Discos, y entonces me dice, tenemos que hacer una campaña de promoción y todo con las radios, pero me dicen, ¿sabes qué, Pablo? Tenemos un pequeño inconveniente. Sí, ¿qué pasó? Dice, para que los medios colombianos acepten de buena manera el material de artistas ecuatorianos, tuvimos que inventarnos una mentira. Porque dice que lamentablemente artistas ecuatorianos, sin dar nombres ni nada, pues no, que intentaron llegar a sonar en Colombia, presentaban su material, sí, qué chévere, como pasa muchas veces, ¿no? Claro. Ah, qué lindo, qué chévere, qué bacán, ya, chévere. Pero te vas y cogen y lo guardan. Entonces así pasaba, dice, con muchos artistas que eran buenos, pero lamentablemente había el prejuicio de que... ¿Cómo son ecuatorianos? Sí, solo había JJ, había... Patricia González, era conocida ya, y Olimpo Cárdenas. Esos sabían de Ecuador y no querían saber más. Entonces se les ocurrió a esta gente de FM Discos de inventarse de que el grupo era italiano. Ay. Y entonces cuando le preguntaban, ¿pero por qué tiene sello ecuatoriano y es hecho con IFESA de Ecuador? Entonces ellos habían dicho de que era porque la compañía italiana le había cedido los derechos para América a IFESA de Ecuador. Entonces por eso llega a Colombia también con el sello Lluvia de Estrellas, pues, ¿no? Y así dijeron. Entonces ahora, ¿yo qué hago? ¿Qué digo? Y el acento. Todo. Claro, pues, para presentarse ya. No, y yo no iba a negar la colitar, como quien dice. Entonces conversamos hasta que justo se me ocurrió decir de que no, el grupo no era italiano, obviamente, pero que dos de los integrantes tenía ascendencia italiana. Nunca preguntaron cuáles, felizmente, pero esa no. Pensábamos que era un grupo de Italia, que no sé cuánto. No, somos ecuatorianos. Sí, hay dos integrantes que tienen ascendencia italiana, pero somos ecuatorianos.
Entonces ahí salvamos de esa situación. Pero puede ser de que tuvo razón la compañía al hacer eso, porque si no, a lo mejor cogían y hacían lo mismo, guardaban el disco y no pasaba nada en Colombia. Y como yo fui a representar al grupo y a Ecuador, como digo, me fue bien, súper bien. Estaba dentro de los favoritos, ¿no? Y lamentablemente no quedé dentro de los 3. También me enseñó a saber ubicarse cuando uno está compitiendo y hay criterios humanos. Cualquier cosa puede pasar, o sea, no necesariamente tiene que ganar el que no sé cómo, el no sé cuánto. Son criterios, a ti te gustará, a ti no. Entonces gana el que en esa noche o ese día esté, como quien dice, con la luz de Dios, ¿no? A su favor. Sí, sí, sí. Porque es súper desagradable el saber, el no escuchar tu nombre o tu país en este caso cuando estás de favorito, ¿no? Los favoritos son entonces uno dice, ya, chévere, al menos en el tercer lugar. Y cuando oyes, tag, y no dicen Ecuador, uno se queda... ¿Le afectó eso? En primera instancia sí, porque la gente de ahí de Buga decía, al menos el tercer lugar. Los medios ahí mencionaban, ¿no? Favoritos México, favoritos Chile, Puerto Rico y Ecuador. Pero no fue otro el resultado, y eso me enseñó a no ilusionarme, a estar con cabeza fría cuando toca una elección. Y así me ha pasado, por ejemplo, en otros festivales. También quedé en tercer lugar en uno de la OTI acá en Ecuador, igual que favorito y todo, pero yo dije, tranquilo, sí, el puesto que me den. Y no dudar de la capacidad que tenemos, ¿no? Además sí. Porque a veces eso puede afectar, ¿no? Puede afectar. No me nominaron, no gané porque tal vez no soy bueno, o sea, afecta, pero uno cuando tiene o sea, cree en sí, entonces dice, o sea, como dice usted, o sea, los jurados son un grupo de seres humanos y tal vez tienen sus preferencias, ajá, sus rasgos. Sí. Entonces hay que saber aceptar. Así pasa hasta con los reinados, ¿no? De que todo el mundo dice, la más guapa, la más... Pero gana una sola y todos los demás dicen, me estafaron, me engañaron, me robaron. Claro. Entonces hay que saber asumir con mucho criterio cuando uno no está dentro de del número 1 o de los 3 favoritos, ¿no? Luego de ese viaje a Colombia, ¿cómo marchaba la agrupación? Bueno, súper bien, sirvió bastante la incursión en Festibuga, a tal punto que el año siguiente ya fuimos de invitados para el festival. Tuvimos 2 noches de intervención, fue una locura, chéverísimo, algo increíble. Y también ahí tenemos una anécdota, ¿no? Estaba invitado también Jesús Fichamba, que en paz descanse, porque había participado en la OTI internacional, claro, y había quedado en segundo lugar, y donde se decía pues de que se merecía el primero, pero México por el terremoto y todo eso. Bueno, entonces con Gustavo Pacheco en la dirección de él, pues, ¿no? Y conversando Jorge Peña Herrera, el manager nuestro, con Gustavo. Entonces, claro, cada uno trataba de presumir de su artista, pues, ¿no? Claro. Entonces el manager de la pandilla decía, no, tú sé si en Colombia los muchachos son súper conocidos, han golpeado con algunas de las canciones porque ya estaba tanto tiempo, Solo por ti, Cómo imaginarlo y alguna más. Y Gustavo, ¿no? Que tiene su ego, decía, pero no se han presentado ante 300 millones de televidentes, ¿no? Hablando de la presentación de España, claro. Sí, tenía razón, pero la manera de claro, como quien dice, de opacar al otro. Bueno, es que cada artista tiene su ego. Pero resulta que cuando estuvo ahí nos tocó cantar, y Gustavo estaba ahí, pues porque era también jurado de alguno del festival. Había nacional e internacional, creo que estaba del nacional. Pudo vernos en concierto, y después del show se nos acercó y dijo, la verdad que, muchachos, yo no imaginé que tenían este éxito, felicitaciones. Me equivoqué cuando pensé que no era palabra de manager nada más, pues que nos iba súper bien. Así que, bueno, en Colombia sí, muchas canciones sonaron allá, aproximadamente igual unas 10 canciones son conocidas, a tal punto de que sí vamos
con cierta frecuencia para Colombia hacer shows. Y internamente en el grupo, ¿cómo marchaba? Porque, por ejemplo, vemos que hay en algunas giras le invitaban solo a Pablo. Me imagino, o sea, en este caso de Chile, y bueno, me imagino que por costos. Ya. Internamente se crea un poquito de celo. Sí, realmente sí. Yo creo que el grupo como una entidad, digamos así, de valores de integrantes, se comenzó a resquebrajar justo con la ida mía a Colombia. Porque decían algunos de los integrantes, o todos o ninguno. Es que no hay cómo participar con 5 integrantes, solamente puede ir uno, pero va a ir a presentar el Pablo, y es nuestra música, es todo. Entonces ahí comenzaron a haber ciertas actitudes un poco, ¿cómo sería la palabra para no ofender? Bueno, como competencia, a competir, ¿no? Algunos de los integrantes hicieron por ahí cosas individuales también, sin consultar con el manager, y comenzó a resquebrajarse esa hegemonía que había entre todos, ¿no? Nos llevábamos súper bien, súper chévere. Pero sí, desde que comenzaron a decir, por ejemplo, el líder de la pandilla, Pablo, todo, a mí me desagradaba, porque eso ponía indispuestos a los compañeros, ¿no? Claro, sí. Es que trabajar en grupo es bastante difícil. Sí, y más que nada con un grupo que todos hacemos lo mismo. Porque si uno fuera el bajista, otro el baterista, otro el cantante y otro el del teclado, y qué sé yo, no hay problema, porque cada uno se luce en su actividad. Claro. Pero acá éramos los 5 haciendo lo mismo. Cantando y un poco moviéndose, ¿no? Yo al menos el que menos se movía de todos. Y bueno, pero éramos los 5 cantantes, 5 voces. Entonces, cuando uno está haciendo la misma actividad, en cierto momento sí puede traicionarlos. Esto de los celos, de un poco el sentirse rezagado y todo por algún comentario. Entonces yo siempre decía, no, ninguno de los integrantes es el líder, todos hacemos lo mismo y todo. Pero los medios lo decían, ¿no? Entonces, claro, eso sí considero que por ahí comenzó a resquebrajarse. Fracturarse algunas partes de... Ajá. Y bueno, después del grupo tuvo un retorno en el 2002 hasta el 2018. Y bueno, de igual manera, uno pensó que ya habían cambiado las cosas, ya habíamos madurado, pero no. ¿Pero qué pasó luego del viaje a Colombia, por ejemplo? Por ejemplo... Ya se fueron luego, pero ¿cuántos años había transcurrido hasta ese entonces desde su formación? En el año 83, ¿no es cierto? Nació la pandilla. 2 de julio del año 83, y lo de Buga fue en el año 86. Entonces fueron 3 años muy chéveres, muy bien. Como digo, sí les chocaba, como digo, incluso a mí, esa diferencia que hacían, a ver, y quién es cuánto, el líder, a ver, la voz líder. Entonces yo veía que mis compañeros se fastidiaban así, ¿no? por esa situación. Entonces fueron, como quien dice, dándose las cosas de a poco, se fue haciendo ya una pelota de nieve grande. Y, por ejemplo, 2 de los compañeros hicieron un programa de radio sin pedir autorización, o al menos informar al manager, y peor a nosotros. Y otras cosas, comenzaron a haber individualismos ya. Entonces, claro, eso marcó, digamos, el que comience a desmoronarse esa pared. ¿Y económicamente cómo les iba? Bastante bien, porque era uno de los grupos que más cobraban en Ecuador. Bueno, se ganaba en sucres, ¿no? Claro. Pero sí. Sí representaba. Sí, sino que bueno, el manager cogía el 50% y el otro 50% nos dividíamos a partes iguales entre los 5 integrantes. Después hubo ya una reconsideración y se cambió el porcentaje de todos los integrantes. Ya hubo diferenciación. Entonces comencé a ganar yo más y los otros compañeros igual, pues, ¿no? O sea, ahí también hubo ya
una diferenciación, en este caso económica. ¿Y quién tomaba esas decisiones? El manager, en ese caso el manager. Ajá. Sí. Y eso molestaban más todavía a los compañeros. Me imagino que sí, pero él lo que trataba de hacer es en base a la justicia, en escenario, en cuanto a la actividad que cada integrante tenía fuera del grupo, en colaboración, en participación en show. Por ejemplo, yo cantaba la mayoría de las canciones y todo eso pues hacía de que a lo mejor haya una retribución económica más apropiada, ¿no? Entonces eso me imagino que también sí fue chocante para los compañeros. ¿Solo grabaron esos dos discos o hubo ya una grabación? No, sí. Ya. Después de En Libertad se grabó Cómo Cambia la Vida, un LP grabado en Guayaquil, en IFESA. Pero para grabar ese disco ya habían muchos inconvenientes internamente en la agrupación. Pero sin embargo se grabó. Sí. Por lo que el manager decía, bueno, vamos, siguiente disco. Claro, sí. Ya habían salido algunos integrantes también para ese entonces. ¿Quién fue el primero en salir? Miguel, el colombiano, era colombiano Miguel. El único colombiano de los 5, ¿no? Los otros 4 ecuatorianos. Después de grabar el Cómo Cambia la Vida también salió Marco. Y bueno, y así de a poco a poco. ¿Y la pandilla en sí, en papeles de quién era? Lo registramos 4 de los 5 integrantes fundadores, ¿no? Esto es Dimitri Hunda, Marcelo Vallejo, Miguel Castillo y ¿quién te habla? Pablo Novoa. Marco Martínez no fue incluido por un inconveniente que tuvo con el manager y no queríamos de que él pueda tomarse ese inconveniente como para justificar el quedarse con el grupo y todo eso, porque él se quedó con el grupo Jorge Peña Herrera en el año 90, después de que ya habíamos salido todos. Yo fui el último en salir de los fundadores y él se quedó con otros integrantes diferentes, pues, ¿no? Pero no tenía, digamos, un basamento legal, no estaba como dueño ni nada, porque nosotros habíamos sido los que registramos el nombre del grupo La Pandilla. Tampoco podíamos utilizarlo mucho porque el periódico El Comercio tenía un segmentito los sábados, algo así, o domingos, que se llamaba La Pandilla, que era para los niños y todo. Entonces, cuando registramos a nivel de propiedad industrial, no, la intelectual sí nos aceptaron. La industrial es de que nos vino la negación porque ya el Comercio había registrado La Pandilla en todos los géneros habidos y por haber. Por decirte algo, toallas La Pandilla, vasos La Pandilla, laptops La Pandilla, lo que sea, lo que quieras comercializar, ya había registrado. No tenían un nombre, no tenían un grupo musical, La Pandilla, pero si se les ocurría lo podían hacer y nosotros nos quedábamos sin poder llamarnos La Pandilla. Pero dijeron, tranquilo, dejen de hacerlo, no intenten, y mientras nosotros no tengamos un grupo La Pandilla, ustedes sigan usando el nombre. Y así pasó hasta el 2018 que el grupo, digamos, terminó su actividad. Entre 4 crean registran el grupo La Pandilla. Ajá. Graban el tercer disco. Hasta ahí todo muy bien, ya había salido una persona, ya empiezan un poco los problemas internos. ¿Cuánto duró eso nuevamente? Después de Cómo Cambia la Vida, hasta el año 90, como digo, en el que ya de todos los... sí. Empiezan a salir ya. Bueno, después del 86 más o menos que salió Cómo Cambia la Vida, ya salió Marco, ya salió después Marcelo y después sale Dimitri. Entonces, eso hasta el año 90. En el año 90 fui el único de los fundadores con 4 muchachos nuevos, pues, ¿no? Que ya no tenían el mismo anhelo, el mismo ideal que habíamos tenido nosotros, ¿no? Y así que ahí fue que yo también renuncié. ¿Y por qué se queda él con el grupo? Por ¿Cómo se llama? comodidad, por facilidad, porque estaba manejando el grupo y como yo renuncié, con los otros compañeros que habían salido estábamos medio distanciados, entonces no es que salgo yo y vamos a juntarnos nuevamente a La Pandilla, no. Como que dice, ya me salgo ya y chao.
Es que se genera un montón de problemas con uno, con otro, ¿verdad? O sea, las agrupaciones son así. Sí. Entonces, cada uno por su lado. Sí, tenían actividades ya diferentes, pues, ¿no? Cada uno. Actividades que no tenían que ver con la música en la mayoría de ellos, salvo el de Marco, que sí seguía cantando con los Reyes Band y los Duques y alguna otra agrupación. Pero Marcelo, ¿no? Tiene una agencia de publicidad. Dimitri es psicólogo clínico. Y Miguel, bueno, ya se había ido, pues él está en Miami, él está trabajando en otras actividades. Entonces ninguno tenía el afán de conservar el grupo, la pandilla, ¿no? Yo lo que me intentaba en ese entonces es continuar como solista. Pero dimensionaban ustedes de la fuerza o de lo que estaba cimentando la pandilla. Perdón. Digo, o sea, ¿tenían ustedes dimensión de lo que era la pandilla en ese momento y de lo que estaban dejando? Bueno, en ese entonces no. Más bien ya con el pasar del tiempo, sí, como que requeríamos, ¿no? Al menos hacer una despedida, una gira de despedida. Y entonces cuando IFESA saca un material en CD, porque todo había sido en acetato, los 3 LPs y 2 sencillos que grabó la pandilla, entonces ahí saca un CD que se llamó 16 super éxitos de la pandilla. Entonces ahí nos conversamos. Verde. Eso, exactamente. Sí. Conversamos entre todos los fundadores y dijimos, despidámonos, pues, ¿no? Ya Jorge Piñera había dejado la pandilla también, o sea, ya estaba insubsistente el grupo. Entonces ahí tuvimos la intención de renacer, si se quiere, con un denominativo de la pandilla, El Retorno. Yeah. Entonces yo había compuesto una canción que se llama Si nos quisimos, que calzaba perfectamente en esa idea de que tenemos derecho a volver a amar, si es que nos quisimos, darnos una nueva oportunidad, algo así, ¿no? Entonces ese fue como la banderita de la agrupación. Para el retorno. Sí. Lo hicimos entre 4 fundadores y otro integrante que había reemplazado a Marco, Benjamín Gallardo. Marcelo salió muy pronto de ese retorno y nos quedamos 4, nada más. ¿Sale por sus actividades o por problemas internos también? Problemas justo económicos, de que no aceptaban un planteamiento económico de mi parte, para no alargar mucho, no estuvo de acuerdo, el único que no estuvo de acuerdo. Y como íbamos a viajar para la gira de Estados Unidos, entonces yo planteé un incremento de porcentaje mínimo, 0.5, o sea, la mitad de un punto, de un 1%, que me podían ceder mis compañeros para esa incursión en Estados Unidos. Lo aceptaron los 3, Marco, Dimitri y Marcelo y Benjamín, pero Marcelo no, que no, y dijo, incluso estás a tiempo de tomar la gira o de no hacerlo. O sea, me puso, como quien dice, entre la espada y la pared. Así que yo dije, bueno, entonces no me voy, ahí quedo. Renuncié, digamos, así. Pero mis compañeros dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer una gira sin ti? Que no sé cuánto, no sé qué, Así que no, recapacita y eso, ¿no? Entonces, bueno, dije, por el bien del grupo, pues sí. Pero entonces ahí Marcelo, cuando le informaron de que yo ya había retornado, él había dicho, con Marco, que era nuestro manager ese entonces, le había dicho, bueno, yo sí tengo palabra, yo renuncio. Entonces ahí renunció él ante esta situación que no se dio, digamos, de forma... por mi intención, pues yo no comencé, como quien dice, yo no comencé la bronca, sino que él era el que no estaba de acuerdo en que yo acceda a un pequeño porcentaje más de lo que habíamos concordado hace mucho tiempo, pues, ¿no? Para lo nacional. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo les fue una gira entonces? ¿Se fueron los 3? Súper bien, 4, ¿no? O sea, claro. 4 de los 5. Con Joel Farfán, que después fue el que nos manejó algún tiempo, pues en Estados Unidos sobre todo, y en Ecuador también un pequeño tiempo. Súper bien, a tal punto de que desde ese año 2005 todos los años hemos ido, hasta el año 2018, todos los años estábamos en febrero
ahí en los Estados Unidos haciendo presentaciones. Solo el 2011 no fuimos. Y siempre el público de allá, de ecuatoriano y colombiano, pues no, nos requería. Entonces siempre Joel nos llevaba todos los años. Hasta el 2018, en que ya también decidí renunciar al grupo porque volvió a suceder lo mismo que al inicio. Que al inicio, sí. Como nos iba chéverísimo hasta el año 2014, pero después por situaciones de una gira mal lograda del grupo no pudo darse. Yo asumí esa gira y lo tomaron ¿cómo sería? Como mal plan. Sí, lo que pasa es de que yo había separado, digamos, había dejado de como todos los demás, pues, ¿no? Un mes de no actividad para asumir la gira de la pandilla. Pero después, porque no hubo seriedad de los empresarios de allá, no se realizó. Pero entonces yo que iba a hacer un mes sin trabajar acá en Ecuador, si ya no había cogido ningún show, teníamos la visa de trabajo para allá. Entonces le dije a Joel, ¿sabes qué? Yo te pago, porque él pagó eso, $1,000 por cada uno. Yo te pago el valor de mi visa, pero yo voy a intentar tomar la gira del grupo, pero no es que estaba montada, sino que yo llamé a un amigo que vive allá, que se llama Freddy Mazón, que hace espectáculos de allá, y le dije, ¿sabes qué, hermano? Sucedió esto y me puedes armar una gira. Entonces me dijo, ya, chévere, ya, vente. Entonces así fue que fui en el tiempo que iba a hacer la pandilla la gira, fui yo, y él me armó 8 conciertos, así, pero al vuelo, ¿no? Con diferentes condiciones económicas que no vienen al caso, pero que no fueron así muy favorables, pero que me sirvió como para volverme a juntar con el público de allá de España. Yo había ido como solista igual en el 2003 y 2004, haciendo giras bastante extensas, de 18 ciudades en el 2004, 13 ciudades en el 2003, y en esta ocasión fueron 8 ciudades nada más. Y bueno, entonces desde ahí también ya sucedió, o sea, justo las visitas al extranjero han sido las que nos han como quien dice, malogrado la tranquilidad que había en el grupo. Se puede decir que por asuntos económicos prácticamente, ¿no? Porque las giras, claro, las giras económicamente son muy buenas. O sea, económicamente es recomendado para los artistas. Efectivamente. Y eso es lo que a veces trae inconvenientes. Sí. Sino que en este caso la intención de Joel Farfán pues se cayó porque le habían dicho de que el grupo puede cobrar $3,500 tranquilamente, no sé cómo es cuánto. Ya, chévere. Entonces, cuando ya tocó definir, porque ya nos dieron las visas, la gente que había dicho eso, no, que sabe que lo que vamos a hacer es lo que se está haciendo actualmente, ya no se está pagando un caché, que se llama así al contrato, sino que van a recibir el dinero de la puerta, lo que se venda, ¿no? Por decir algo, entraron 200 personas, entonces todo ese dinero de las boleterías va para el artista, pero no nos garantizaba nada en realidad de que llegue mucha gente y todo. Entonces era muy riesgoso el ir 4 integrantes y el manager con gastos que tocaba que asumirles ustedes. Sí. Claro. Entonces decidió Joel. Y también esos eventos son un poco complicados porque ¿quién garantiza de que efectivamente entraron 500 personas? Además que sí nos jugábamos pues el que sea honesta la persona que hacía eso. Eso pasó, entonces se descartó la gira de la pandilla y yo asumí, como quien dice, arriesgándome vuelta, como quien dice, a que no tenga nada. Pero Freddy Mazón, muy chévere, me organizó, como digo, 8 shows a lo largo de un mes, que fue lo que estuve por allá. Pero allá también comenzaron individualismos de compañeros, así. Entonces comenzó también a resquebrajarse no se volvieron a juntar a partir del 2018. Del 2018 no. Sí ha habido vuelto a conversar. Sí me han planteado y todo, pero como yo les he dicho, no han cambiado las cosas. O sea, no ha habido una situación que diga, amerita, ¿no? Chévere, hagámoslo.
no, la situación sigue parecida. ¿Cómo te puedo decir? Mientras no se alegren por lo que uno hace, o sea, no creo que haya una intención, una justificación para intentar regresar a hacer una gira o una temporada de retorno con la pandilla. Sí. Incluso, bueno, he sabido también de que Joel Farfán quería hacer una incursión con los otros compañeros, pero sin mi presencia, lo cual no es dable porque solamente estaría actuando Dimitri y no pudiera conformarse como la pandilla, porque somos 4 y al menos 2 integrantes éramos los que conformamos la pandilla en los últimos tiempos. Éramos el 50%, como quien dice, de los 4. Y con el beneplácito también de Miguel Castillo, el colombiano, que también era el que firmó. ¿Le es difícil para ellos, por ejemplo, interpretar una canción solos? ¿Difícil? No creo, no. ¿Ellos pueden presentarse como solistas, claro, como Pablo? Sí, claro, pueden hacer como integrantes de la pandilla. Legalmente no hay problema. No. Pero que salga igual es diferente, ¿no? Como el disco, por ejemplo, o sea, que las canciones queden como le queda a Pablo Novoa. Bueno, sí, sería una versión, pues, ¿no? Como cualquier otro cantante que quiera versionar a otro artista, ¿no? Sí. Y cuando yo renuncié, también el grupo, como digo, iba a ser insubsistente, por lo que solamente iba a ser un integrante. Y si hubiera sido el caso ese, íbamos a hacer competencia. Yo cantando los éxitos de la pandilla y la pandilla sin mí cantando también éxitos de la pandilla. Entonces íbamos a hacer competencia. Y no creo que era lo más apropiado el estar en esa situación, pues, ¿no? ¿Pero quién se quedó con los derechos de las canciones y todas esas cosas? Bueno, derechos de canciones tiene cada uno. Por ejemplo, en el caso mío de canciones interpretadas por el grupo de pandilla son aproximadamente unas 27 canciones. Los derechos son de autor, son míos, ¿no? Tal vez uno pudiera, como autor, bloquear una intervención de quien quiera, pues, ¿no? Uno como autor puede decidir si tal o cual persona graba algo. Yeah. Pero no ha habido nunca esa intención de malograr algo así, pues, ¿no? Todos pueden interpretar los temas. Exactamente, sí. Pero al que mejor le ha ido es a Pablo, porque se ha sabido manejar. Una cosa es ya la agrupación y otra cosa es ya solista, que también tiene su inversión y claro, su trabajo que continúa, ¿no? Porque no se dedica a otra cosa, Pablo, que sea la música, ¿o sí? Así es. Mi única actividad económica es la música. Es por eso que usted no podía parar un mes, por ejemplo, exactamente, sin trabajo. Sí. Porque se dedica solo a la música. Sí. Como digo, los otros compañeros tienen otras actividades y sí les gustaría volver a hacer una gira. A mí también, si me preguntas con el corazón, pero considero que todavía no hay las condiciones como para intentarlo, pues, ¿no? Para hacerlo. Actualmente estamos viniendo un poquito a nuestro tiempo, pues, con la productora Charlie Productora, que es la que me representa desde el 2015. Acabamos de lanzar un material que se llama Pablo Novoa en acústico. Viviré 2 le puse, porque mi primer trabajo discográfico como solista se llamaba Viviré, nada más. Y fue un material que no fue muy difundido por muchas razones, ¿no? Muchas razones que no vienen al caso, pero que tenía canciones muy bonitas, y entonces rescaté de ahí unas 2 y además incluí, para variar, los éxitos de la pandilla, pero acústico, no con guitarras eléctricas así estridentes o rockeras, ¿no? Sino más bien algo más íntimo. Es difícil empezar una carrera en solitario luego de estar en una agrupación tan fuerte. Les ha pasado a muchos artistas, y se ha dado el caso de que muchos artistas se pierden al momento de dejar una agrupación fuerte al empezar una sola, porque es difícil. Bueno, el caso mío es un poco diferente, porque
siempre estuve como solista, porque cuando la pandilla también estaba en actividad, la condición que yo puse es que, bueno, todos tengamos nuestro trabajo, pues, ¿no? Entonces, bueno, por decirte algo, Dimitri, aparte de ser integrante de la pandilla, también era psicólogo. El otro, Marcelo, tenía su agencia de publicidad, y así, ¿no? Entonces, yo cantaba como solista. Entonces, mantenía mi actividad como solista, pero siempre dando prioridad a la contratación de la pandilla. Por ejemplo, alguien llamaba, quiero un show para tal ciudad. Entonces, bueno, sí, hay dos opciones, pero la principal es la pandilla. No, o sea, ¿cuánto cuesta? No, sabe que no. Entonces, bueno, si no accedían a la pandilla, entonces ahí yo lo retomaba, porque obviamente era pues más económico, más pagable para el empresario. Entonces, así he tenido yo... Y en ese asunto era viable para ustedes, ¿no? Sí, además que así concordamos de que por todos eso, y ellos también estaban de acuerdo. Todos manteníamos nuestra actividad, y si después de dar prioridad a la pandilla no había el requerimiento, entonces yo podía decir, ¿sabe qué? ¿Quiere contratarme a mí como solista? Le cuesta menos. Claro. Sí. No es lo mismo que contratar a la agrupación. Sí, entonces claro. Yo siempre estuve como solista también, o sea, no me chocó el asunto de desvincularme del grupo y decir ya ahora solito aquí, pero sí extraño yo la presencia de mis compañeros en escenario. Prefería yo esa conformación, porque como solista uno tiene que estar pendiente de muchísimas cosas que con el grupo como que se disimulan, pues no, hay cinco talentos que visualizantes, ¿no? Que el público puede compartir, pero ya solito te están mirando así, pues de pies a cabeza a ti solo, ¿no? Claro. Y de igual manera, por ejemplo, aparte de ser intérprete, también pues compositor. Hay muchos artistas que incluso han utilizado las composiciones de Pablo Novoa. Sí. Incluso la canción Tanto Tiempo, vale la pena mencionarlo. Yo tengo pues un récord de las canciones, de los intérpretes que han ejecutado en versión profesional, pues no así karaoke ni aficionado, sino profesional que la han difundido incluso a los medios. Es la canción, la balada ecuatoriana más grabada, más versionada, se puede decir. Son 27 versiones que hay del grupo La Pandilla. Del tema Tanto Tiempo, incluidos pues algunas versiones de La Pandilla, siquiera unas 3, o sea, porque la grabamos en el año cuando fue original, después cuando el retorno, y después con un grupo de amigos, los Búfalos, como es Danilo Parra, Manolo, y La Pandilla, pues, ¿no? Incluido eso también. Son 27 e incluso una más, 28 versiones que ha tenido La Pandilla. Tanto Tiempo. No solo en baladas, sino en cumbia, en merengue, en bachata. Lo que no han hecho es vallenato. Bueno, claro. Lo que no han hecho es vallenato, no he oído nunca vallenato. Pero de ahí hay rock, hay heavy metal, hay una canción ¿cómo sería? Como andina. Así ejecutada con instrumentos, claro. Sí, rondador y así con flauta. Sí, esa es la canción que más han versionado. Pero aparte de eso, sí, aproximadamente han grabado canciones mías, 70 canciones mías. Pero esta, por ejemplo, Tanto Tiempo, la canción tiene registrado su nombre. Sí. A su nombre. Y ellos, las personas que quieren interpretar esa canción, tienen que hablar con usted. Pero no lo hacen. Normalmente debería ser así. Pero solo versionan y sacan y ya. Pero uno puede negarse a que lo hagan, pero la mayoría son ecuatorianos y se esfuerzan por sacar un material discográfico, entonces uno no puede ser ahí una piedra en el zapato, como quien dice, ¿no? Entonces simplemente lo he recibido de buena manera. Unos pocos me han pedido autorización. Por ejemplo, Los Antecedentes un grupo de Los Antecedentes de Guayaquil, que está conformado por ex personas que habían estado encarcelados. Se llaman Los Antecedentes. Ya salieron y tienen su agrupación de salsa.
Y entonces ellos grabaron en salsa y le hicieron salsa urbana a tanto tiempo. Ellos me pidieron autorización de los pocos. Hay algunos intérpretes colombianos también, como Layos, que me ha pedido autorización. Pero los demás han grabado nada más, han sacado así. Pero al momento de pedir una autorización, obviamente, a ver, le autorizo, pero también tienen que reconocer algo por intérprete. Debería ser así, ¿no es cierto? ¿Por intérprete? O sea, porque usted, perdón, por autoría, claro. Es que normalmente eso lo paga la sociedad, reclama la sociedad de autores de SAICE, que generalmente no lo hace. O sea, yo no he recibido, de todas las grabaciones que, como te digo, son aproximadamente, quitando La Pandilla y Pablo Novoa, unos 30 intérpretes que han grabado canciones mías. Del único que he recibido dinero ha sido de Alberto Plaza, con la canción Tanto Tiempo también, que hizo una versión del único. De ahí todititos los demás, son 29, no he recibido un centavo. ¿Es más trabajo de SAICE? Yo he mandado información, incluso con fotografiado el disco, el CD, todo. Pero no, que ya han buscado y que no encuentran. Son, por ejemplo, los galos de Chile. Ya. Ellos grabaron dos canciones mías, Viviré y Sola Sin Mí. Les mandé toda la información y no lo han hecho. ¿Qué más? Bueno, algunos artistas extranjeros, Pedro Enrique de España, La Legión de México, ¿quién más se me escapa por ahí? Bueno, son en definitiva aproximadamente 27 canciones que han grabado en el extranjero, y nacionales también, pues, ¿no? ¿Pero en qué depende de Pamela, que no se hayan podido recopilar, recaudar los derechos por autoría? Por mala gestión. Exactamente, mala gestión de SAICE. De los nacionales incluso. Pamela Cortés grabó un tema, Los Búfalos grabaron otro tema, 3 temas. Darío Javier, Miguel Alejandro, Pericles, ¿quién más? El mismo, como es Saúl Proaño, Tanto Tiempo, y hay una versión de Saúl Proaño también. Y así, de ninguno de ellos he recibido un centavo. Solamente lo que es Pablo Novoa, lo que es La Pandilla, y de otro intérprete que no sean ellos, Alberto Plaza. El único. Sí. Qué difícil, ¿no? En Ecuador, o sea, no hay ese apoyo para los creadores de música. Sí, es bastante difícil el poder. De La Pandilla, como digo, sobre todo La Pandilla y algo de mí, como Pablo, sí se recibe, ¿no? Se recibe porque suena en las radios. Espectáculos públicos poco, por ejemplo. Y eso es algo que yo no entiendo por qué no cobran de los espectáculos públicos. Solamente cobran un dinero y después no saben a quién darlo, porque no hacen una reseña de que cada intérprete en un show debería presentar su lista de canciones y decir, esta canción de Juan Gabriel está. Entonces, esa plata va para esos autores, como lo hacen en Colombia, claro. Por ejemplo. Y de hecho, o sea, en los espectáculos públicos SAICE, o sea, sí cobra para el desarrollo de un espectáculo. Pero va y dice, a ver, son 3,000 personas dentro aquí, ya sí, dame 500. Claro. Coge los 500. Yo sé que algunos cogen en su bolsillo algo y de ahí mandan acá, a Quito. En Quito cogen ese dinero y dicen, ¿y esto? ¿Y de qué son? Sí, cantaron, por ejemplo, puedo decir, cantó este artista, cantó este otro, pero ¿y qué cantaron? No sé. Entonces se queda en fondo común de SAICE. Porque no saben a quién entregar, pues. Claro. No saben a quién entregar porque no hay un control como lo hacen en Colombia. Tú vas a Medellín y antes del evento viene un señor, dice, soy de Saico, usted es Pablo Novoa, sí, usted va a interpretar esto porque el manager, el empresario ya lo informó. Tanto tiempo, sí, Pablo Novoa, sí. Por ejemplo, alguna canción que no sea mía, sí, también se anota el autor. Verificado eso, dice, ya, gracias, chévere. Entonces la plata que recibe ese señor por medio de Saico va a su autor. Obviamente en porcentajes, ¿no?
Sí, así es. Cuesta para $1,000 el evento y ya por lo menos unos $20, $30 para el autor. Sí, pero bueno, son más. En realidad, allá en Colombia... Pero ya con un montón de espectáculos va acumulando y ya tiene, pues... Así pasa. Entonces, acá no. Así, SAICE sí cobra. Sí cobra. Y claro, los empresarios son renuentes a pagar eso porque piensan que es un impuesto y es un derecho realmente, ¿no? Y sin la autorización de SAICE tampoco hay cómo desarrollar los eventos. Así es. De que se cobra, se cobra. Sí, pero no se distribuye porque no hay una real reseña de las canciones y sus autores que ejecutaron en ese evento. Claro. Volviendo a esto de la autoría, ¿es difícil escribir una canción para Pablo Novoa? Cada persona es diferente, ¿no? Para Pablo Novoa... No, en el caso mío no. Mi primera canción la hice a un perrito que tenía yo cuando era joven, ¿no? Y se murió el perrito, le dieron veneno y le hice una redacción así, como para decir un poemita, llamémoslo así. Yeah. Y cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra con el tiempo de mi hermano, digo, voy a ver si le pongo música. Y me salió fácilmente. Entonces ahí me di cuenta de que yo podía musicalizar un texto. Pero después ya cogí la forma de más bien primero hacer la melodía, por decirte, y en base a eso yo le pongo la letra. Eso da la ventaja de que tú puedes acomodar la letra a la melodía de buena manera, porque si lo haces primero con texto, por acomodar la melodía al texto, puedes divagar mucho en la melodía y no te sale algo que sea pegajoso. Por acomodar una palabra más larga o un texto más largo y todo eso, ¿no? Entonces, sí, yo generalmente una melodía primero, ¿no? Y luego es más fácil sustituir palabras, sustituir letras, sí, claro. Porque le calzo exactamente a la melodía que se me ocurrió. Eso ya lo hizo más adelante. Así hago generalmente, pero también sí he compuesto, tengo una letra que quiero ponerle música y también lo hago. Claro. Pero prefiero yo hacer melodía primero y después adaptar la letra exactamente con la melodía. Muchos atribuyen de que uno tiene que estar a veces sufriendo con algún pesar en el corazón para que venga la musa de inspiración. Sí, creo que mis mejores canciones son cuando he amado y hemos estado en el éxtasis del amor, pero también cuando se ha terminado la relación y hemos tenido que sufrir esa distancia, esa ruptura ya para siempre, ¿no? Canciones como Maldición estoy llorando, como Ya lo sé princesa, como ¿cuál más? Bueno, alguna más. Y también, bueno, de las otras así de amor, como Préstame un minuto, como Que se enteren. Sí, cuando uno está enamorado, como que le brota más fácilmente la letra, ¿no? La letra de las canciones. A todo esto, ¿Pablo Novoa se casó? No. Nunca se casó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, he tenido muchos romances, ¿no? Sí, de hecho... Claro, se nota en las canciones. Sí, al menos he tenido, por decir algo, unas 6 musas, llamémoslo así, ¿no? Que me permitieron hacer las canciones, ¿no? En su tiempo. Con ellas maravillosos momentos, romance así de ensueño, como de cuento, la mayoría de ellos. Pero lamentablemente la distancia y el tiempo han hecho de que no progrese a un hogar, ¿no? A mí me encantaría tener un hogar, pero no por formarlo y por tenerlo, ¿no? Sino realmente amando y siendo amado. Y esa sería también mi condición para tener un hijo, ¿no? No tengo hijos hasta la fecha, aunque tengo por ahí unas desagradables 3 pérdidas, ¿no? O sea, que no llegaron a nacer por situaciones malas decisiones, ¿no? No necesariamente mías, sino de parte de la otra persona. Pero bueno, eso mismo me ha hecho meditar en cuanto a cuidarme para no tener esa posibilidad de
se dé a luz a un ser que no estaba programado o requerido, claro. ¿no? Entonces he sido muy cuidadoso en eso después de que me ha pasado eso. ¿Cuántos años tiene actualmente Pablo Novoa? Yo tengo 63 años. ¿Tiene la esperanza aún de formar un hogar? Si aparece alguien a quien ame y me ame, yo creo que sí, claro. Pero, ¿qué te digo? La última con la que pasó eso... Ya han pasado aproximadamente unos 11 años desde que amé y me amaban, pero el tiempo pues no... El tiempo y la distancia, como digo, no es favorable. Y considero que las mujeres se cansan de esperar. O sea, en el caso mío, al menos 3 de ellas se han cansado de esperar, como que decir, estar juntos y todo, porque han sido gente que es del extranjero o vive fuera del Ecuador. Entonces nos ha mantenido una situación a distancia y es terriblemente difícil el mantener una distancia. Yo he estado dispuesto a soportarlo, ¿no? De hecho, sí, me he quedado, como quien dice, al pie del cañón, como se dice, ¿no? Pero generalmente la mujer como que necesita de la presencia física del hombre ahí, y ha hecho que se desvanezca ese amor que se profesaba, ¿no? Que ha sido muy intenso, chévere, yo lo he disfrutado y, como digo, me han servido para hacer mis canciones. Bueno, es que siempre a la distancia siempre afecta, ¿no? Pero y aquí en Ecuador, bueno, aunque la vida de músico es a veces estoy acá, a veces estoy allá, ¿no? Sí, bueno, acá también he tenido, pero esas no han sido dentro de las 6 que te mencioné, sino han sido amores... ¿Cómo sería? Pasajeros, ¿no? Sí, claro. Sí, también que han habido algunas, ¿no? No es que he sido yo un mujeriego empedernido, no, para nada. Soy amante de respetar una relación. No me ha gustado el tener 2 o 3 al mismo tiempo. Pero he dado la libertad de que si me amas, ámame. Pero si ya dejaste de amarme o te interesa otra situación, pues dímelo y yo entenderé. Entonces... En base a eso me he manifestado en mis relaciones, ¿no? Y no he sido partidario, por ejemplo, de implorar amor. En la mayoría de mis canciones yo no digo, no me dejes, que me muero, o así, ¿no? Maldición, estoy llorando. Sí. Sí, pero eso era para hacerle llorar a ella, por ejemplo, que hice esa canción, ¿no? Y bueno... regresando a lo que tú dices, la intención, sí, no estoy enamorado en este momento, pero ojalá pronto aparezca. El ser humano debe estar en compañía, o necesita de su otra mitad, como lo ponen de forma metafórica muchos poetas, hablando de una mujer, de que debe estar siempre con su media mitad, le dicen, su otra mitad. Sí. ¿El ser humano debe estar siempre con alguien? Bueno, sabes que a mí me encantaba compartir, ¿no? Te digo porque han pasado ya 11 años que no tengo una relación así fuerte, ¿no? A lo mejor por ahí como digo, de pasada, de un fin de semana, sí, pero eso no es lo que a uno le llena. Entonces, considero ahora de que yo disfruto de mi soledad también. Y me pondría a pensar el volver a compartir con una mujer a quien uno ame, pero ya son 2 mundos diferentes que se juntan, y no sé si me coja de nuevo el intentar el compartir un mismo hábitat. ¿Tiene miedo de volver a amar, Pablo Novoa? No. Por el contrario, más bien sí estoy... no estoy pescando ni cazando con Z. No hay esa necesidad. Sino, si llega, ¿no? O sea, no he buscado, la verdad que no he buscado. Es que la mayoría de los amores han sido así. En el caso mío, porque yo soy muy tímido, no soy de los que toman la iniciativa. Entonces, la mayoría han sido por iniciativa más bien de parte de ellas, ¿no? Por esto de la música, ¿no? Claro. Por esto de la música, como que las chicas se atreven un poco más y cosas así con el Pero la música da la facilidad de... En el caso mío sí, porque yo considero que no hubiera tenido ni la belleza de chicas que he tenido, ni la cantidad de chicas que he tenido. No digo que he tenido demasiadas, ¿no?
pero ya te digo, al menos unas 6 así que me han golpeado el corazón, y por ahí unas 2 docenas de amores así de pasada, ¿no? De pasada. Claro, pero ojo que para sus 63 años que tiene también, pues, o sea, no es mucho, ¿no? Claro, sí, o sea, bueno, está dentro de lo permisivo, pero si no hubiera sido cantante, capaz que hubiera tenido a lo mejor 1, 2, y qué sé yo, me hubiera casado con una de ellas. Y hubiese sido arquitecto. Sí. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente hemos disfrutado esta conversación. Qué chévere. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos a un próximo episodio. Chao. Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.